atención porque esta noche comienza el horario de verano. A las 00 los relojes deberán adelantarse 60 minutos, por lo que habrá más luz natural durante las tardes, pero este cambio de hora puede afectar nuestra salud. Para profundizar sobre este tema, estamos con el doctor Luis Larrondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Doctor, muy buenos días. Hola Agustina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oiga, últimos ya horas sin que los chilenos, las chilenas, tendremos que adelantar nuestros relojes. Un horario de verano que en general acá nos acomoda, pero que, lo veníamos comentando, puede tener diferentes efectos en la salud. Partamos preguntándole quiénes son los más afectados o en quién tenemos que poner atención específicamente. Bueno, la población escolar, los niños, son un grupo que se ve altamente perjudicado y afectado con el hecho que el sol esté saliendo más tarde. Tú destacabas que vamos a tener tardes con mayor luminosidad, lo cual está súper bien desde el punto de vista social, recreacional, pero el estar levantándonos a oscuras es algo no menor para nuestro organismo, ya que nuestro organismo quisiera justamente estar despertando en sincronía con el horario que sale el sol. Claro, y en ese sentido, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones finalmente que se realizan, sobre todo en el caso de los niños que van, por ejemplo, a los colegios, a jardines? Generalmente el horario de los jardines parte un poquito más tarde, pero que hoy por hoy tienen que levantarse y ver la luna un rato más largo de lo que ellos mismos estaban acostumbrados, considerando que uno entra al colegio cerca de las 8 de la mañana máximo. Sí, yo creo que con los niños es súper claro el efecto que esto tiene, porque este lunes los van a despertar y muchos no van a entender por qué lo están despertando si está de noche. ¿Ya? Sus ojos van a ver que está de noche y sobre todo su cuerpo va a sentir que aún es de noche. Y toda la fisiología va a estar funcionando aún con la inercia de seguir durmiendo mientras que le estamos exigiendo despertar. Eso implica efectivamente, una vez que llega al colegio, un menor rendimiento escolar, problemas para concentrarse, etc. Y también en la población adulta hay problemas. Hay un menor rendimiento laboral, lo cual también de alguna forma impacta en la economía, pero también hay una serie de problemas de salud que se han visto asociados a este cambio de hora cuando uno se mueve del horario de invierno al horario de verano. Y en algunos casos hay problemas serios, como por ejemplo una mayor incidencia de accidentes cardiovasculares, una mayor incidencia también de accidentes de tránsito, porque la gente está levantada, pero en verdad no está despierta. O sea, es normal que nos sintamos más cansados, sobre todo los primeros días, cuando nos vayamos acostumbrando a este nuevo horario. Esto va a ser un problema durante varias semanas mientras el sol siga saliendo tanto más tarde que lo que nos estamos levantando. Todos sabemos que a medida que empieza a avanzar la primavera y empezamos a llegar al verano, el sol ya empieza a salir más temprano y esta diferencia de la hora social con la hora de nuestro reloj ya no va a ser tan marcada. Pero estas semanas van a ser justamente complejas. Ahora, yo sé que muchos en la audiencia deben decir, bueno, pero ¿qué tanto si es una hora y a mí no me molesta? Y efectivamente hay un porcentaje de la población donde este cambio de horario no les afecta tanto porque tienen un cronotipo, una característica de su reloj circadiano que lo hace ser más resiliente a esta pequeña diferencia. Pero por otro lado hay un porcentaje de la población donde esto es un drama. Claro, y ahí siempre ha estado el debate de las personas que les gusta que se haga este cambio de hora y de quienes piden que por favor mantengamos un horario durante todo el año acá en el país, doctor. Pero, ¿qué se recomienda? Porque finalmente anticiparnos a este cambio ya es difícil considerando que ocurre precisamente esta noche. Pero para mañana, por ejemplo, ¿qué se recomienda? Sobre todo con las horas que hay que dormir, porque acá hay un problema clave. Nos vamos a despertar más oscura, pero el sol va a esconderse más tarde. Por ende, claro, dormirse también va a ser un desafío. Claro, o sea, si es por recomendaciones, la primera recomendación es terminar con este cambio de hora, pero esa es una recomendación a tomar por quienes dictan las leyes y dictaminan cómo funcionan las cosas en el país, que es algo que hasta ahora no ocurre, seguimos con el cambio de hora. Pero, ¿qué hacemos a puertas de este cambio? Tratar de exponernos a la mayor cantidad de luz durante la mañana. ¿Ya? Nos vamos a despertar y va a estar oscuro, pero ya cuando salga el sol, tratar de efectivamente pasar algunos minutos a la luz natural. La luz natural tiene un efecto bastante fuerte en ayudarle a nuestro cuerpo a entender que es de día. Eso por un lado. Por otro lado, en la noche, tratar de acostarnos, si es posible, un poco más temprano.
y yo sé que eso no es nada fácil, pero sobre todo al momento de acostarnos y cuando uno apaga la luz y se queda un rato más viendo el teléfono, viendo alguna pantalla, evitar justamente el uso de pantallas previo a dormir. Y si uno insiste en ocuparlas, por último, utilizar el modo noche que tienen muchos aparatos electrónicos. Evitar también las comidas pesadas y el alcohol en la noche, cosa que cuando uno duerma lo pueda hacer de forma más reparadora. Claro, allí el tema de las pantallas es importante, doctor, porque es algo que ha agarrado protagonismo en los últimos años, podríamos decir, y que ya no solamente está en los adultos, que uno se acuesta con el celular, termina de ver redes sociales, los diarios, etcétera, sino también los mismos niños, es decir, cuando se acuestan, cuando ven una película, también no es recomendable, me imagino, mostrarle pantalla hasta muy altas horas de la tarde, incluso, ni siquiera de la noche. Sí, todo el uso de pantalla ya es transversal a todo el rango etario. Mm. Y efectivamente el uso de pantalla en niños no solo tiene este efecto de la luz azul de la pantalla diciéndole a nuestro cuerpo que aún no es momento de acostarse, pero muchas veces si están viendo películas, están viendo imágenes, eso tiene un efecto estimulante extra que también los puede dejar un poco hiperactivados y les retarda aún más el momento de entrar en el sueño. Entonces todo lo que podamos hacer para ayudar a tener un sueño, un, una entrada al sueño fácil y luego poder dormir reparadoramente, va a ayudar a que este cambio de hora se sienta un poco menos. Doctor, ¿qué pasa en el caso de las siestas? ¿Se recomiendan, por ejemplo, tanto para niños y adultos? Bueno, todo el tema de la siesta es un tema bastante interesante. Hay varios estudios que han salido ahora último. Yo no lo he seguido con detalle, así que no me atrevo a dar una recomendación, pero sí algunos de ellos están mostrando que tienen un efecto bastante importante, lo cual va de la mano con que en algunas culturas la siesta es parte de la cultura. Para muchos es sagrado la siesta, pero claro, hay cuerpos que es lo mismo que el cambio de hora. Hay cuerpos que están acostumbrados a dormir siesta y que luego pasan un par de horas y pueden quedarse dormidos nuevamente en la noche sin ningún problema. Hay otros que es un desafío después de la siesta poder quedarse de nuevo dormidos. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, si llegan del colegio, ¿sería recomendable que ellos durmieran una siesta o también va a depender, por ejemplo? Uy, en ese campo no me atrevo tanto a hacer Ya. recomendaciones porque el tema del sueño de los niños es un tema súper importante y todos lo sabemos que los niños cuando son muy pequeños efectivamente necesitan dormir bastante y en esos casos la siesta es un tema sagrado, Claro que sobre sí. todo cuando están en edades a la cuna y preescolar. Sí, doctor, y sobre los más adultos, el café. Uno siempre utiliza el café, necesario, genera que estemos más despiertos. ¿Es recomendable, considerando también lo que usted decía, la cantidad de enfermedades que eventualmente podría traer incluso el cambio de hora? Sí, bueno, el café no es algo que uno lo podría ver como algo nocivo, pero obviamente todo depende de la cantidad, ¿ya? También depende del estado fisiológico de la persona. Si hay algunos problemas fisiológicos de base, el café, ese efecto estimulante, puede gatillar algún cuadro agudo. Entonces, con el café, obviamente cada uno sabe de acuerdo a cómo le afecta y también de acuerdo a las recomendaciones que ha tenido del doctor si lo puede consumir o no, pero en muchos casos el café, sobre todo en la mañana, tiene un efecto estimulante bastante positivo, obviamente cuando se consume de forma moderada. Doctor, y usted lo mencionaba también, lo que tiene que ver con las comidas en la noche. ¿Cuál es la recomendación que también realizan ustedes? ¿Cuántas horas antes uno debiese dejar de comer antes de acostarse? En ese ámbito hay temas súper interesantes, estudios que muestran que justamente poder acotar el rango horario de la alimentación a un número de horas bastante definidas, entre 8 a 10 horas, tiene un efecto sobre la salud bastante bueno, tratando de evitar justamente consumir alimentos muy tarde en la noche. Idealmente que los últimos alimentos sean lo más temprano posible, antes de las 8 de la noche, por ejemplo, 7 8 de la noche. Se ha visto que efectivamente hay gente que puede comer inclusive en exceso, dietas hipercalóricas, y no termina engordando porque de alguna forma el consumir esas calorías en una ventana de tiempo hace que se metabolice muy bien. Entonces, eh, no es siempre tan importante lo que comemos, sino que los estudios que demuestran cuánto lo comemos han ganado una importante relevancia. Perfecto, doctor. Y sobre eso mismo, mañana. Ya el reloj va a estar adelantado.
apagamos las alarmas o tratamos de mantener lo mejor que se pueda nuestra vida cotidiana. Mañana es domingo, probablemente a la gente le gusta dormir, pero por ejemplo en el caso de los niños, que hay personas que tratan de mantener una rutina con ellos, ¿tratamos de hacer una vida normal o hacemos un día excepción por ser este cambio de horario? Yo creo que lo que pagamos mañana no va a tener tanto efecto comparado con el golpe que va a ser el lunes, tener que despertarnos a oscuras, sobre todo para los niños. Lo que sí, la recomendación es mañana tratar de ir un poco más temprano en la cama, tratar de mirar el reloj con la hora nueva y acostarnos según nos acostaríamos con ese reloj normal. ¿Sí? Mirar la hora y decir, oh, nos acostamos a las 10, ok, ahora son las 10, a acostarnos. Esa sería la recomendación para mañana en la noche. Y levantarse, por ejemplo, mañana, yo sé que es domingo y que sería un gran pecado para la mayoría, pero en el caso de poder acostumbrarse a este nuevo horario a las 7 de la mañana, que esté oscuro y poder empezar a acostumbrar desde ya, ¿sería una recomendación o insisto con esta idea de mantener ojalá la vida lo más cotidiana posible? O sea, eso puede ayudar en el sentido de que vamos a estar levantándonos un poco más temprano, va a hacer que quizás estemos más cansados más temprano también mañana en la noche, lo cual puede facilitar que al momento de acostarnos, según la hora que marca el reloj, efectivamente nos sea un poco más fácil dormir. Doctor, ¿es este cambio de hora precisamente el que se realiza en verano el que más cuesta en comparación al que tenemos en horario de invierno, verdad? Sí, en general este tema del cambio de hora se vuelve tema cada vez que lo hacemos, ahora y luego a finales de marzo, principios de abril. Este cambio que hacemos en marzo, abril, no es tan perjudicial porque nos lleva a una situación horaria mucho más favorable porque beneficia que la luz salga un poco más temprano. Pero es el cambio que estamos haciendo ahora el problemático y el que justamente se asocia con mayores problemas de salud. ¿Y cuál ha sido la recomendación que desde el mundo de la cronobiología se viene haciendo hace años? Terminar con los cambios horarios. Y ahora, eso ya lo sabemos que ha sido siempre el debate. Usted bien decía, ya no depende mucho de nosotros, podemos entregar esa recomendación, pero es una decisión que ya está a más altura, depende obviamente de un proyecto de ley, del gobierno, etcétera. Las recomendaciones para ir cerrando que usted le podría entregar tanto a las personas adultas, a los niños, sobre todo en caso de comenzar a tener malestares, porque obviamente este cambio puede afectarnos. Sí, como decía, para adaptarnos un poco más fácil a esto, que va a tomar varios días, es tratar de exponernos a la luz natural temprano en la mañana. ¿Ya? Los que tengan la posibilidad, abrir las ventanas, abrir las persianas, caminar un poco bajo la luz del sol, eso en verdad es una señal fuerte que le ayuda a nuestro cuerpo a confirmar que es de día. Y en la noche, el tema de las pantallas no es menor, tratar de evitar el uso de las pantallas cuando ya estamos acostados con la luz apagada, apagar la luz, apagar la pantalla y tratar entonces de dormir, idealmente sin haber consumido alimentos pesados o alcohol. Doctor, sé que hay un error y ahí entramos de nuevo en este debate que solamente lo podemos debatir, pero no va a depender, por supuesto, de nosotros, en que este cambio incluso se realice antes del 18 de septiembre, una semana en que, por ejemplo, estén pensando en los niños o incluso en los adultos, volvemos a tener una rutina en donde no hay que levantarse temprano, en donde nos podemos acostar tarde, es decir, los niños no logran acostumbrarse o nosotros mismos a un horario donde nos levantamos sin sol, para luego tener una etapa a la semana siguiente más relajada, para luego volver a la exigencia. O sea, ¿no genera más confusión, por ejemplo, en el cerebro? O sea, si uno se fuera con males menores, el mal menor sería que este cambio de horario se hiciera mucho más avanzado el año, pasado octubre, ¿ya? Entonces, el que el gobierno insiste en cambiar la hora no se entienda mucho. Y que más aún este cambio de hora se esté haciendo en estos momentos, en septiembre, se entienda aún menos. Perfecto. Doctor Luis Larrondo, le agradecemos por su tiempo y también esta llamada de atención que le realizamos a la gente, que a cambiar sus horarios a partir de las 00 horas y que tome las precauciones del caso que usted ya nos venía recomendando. Comer ojalá ligero, no las pantallas y exponerse lo más que se pueda a la luz solar durante las mañanas, luego que ya tengamos el sol con nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, y el llamado a la atención a las autoridades para que finalmente se el tema. Eso sí. Muchas gracias.